Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que la tarde ya se está haciendo durilla. Vamos a tratar de ser ágiles en esta mesa, que además es muy práctica. Una pregunta que me hace la organización es si queda alguien de habla inglesa. ¿Is there anyone who speaks English in the room? No, no one. Vale, es para que los traductores entonces se puedan marchar, ¿vale? Ya sabéis, hay que economizar y esto es parte de la economía, ¿no? Vale, pues muy buenas tardes, os reitero. Vamos a empezar esta mesa que, como veis, es un poco diferente a las que hemos tratado hasta ahora. Es una cuestión un poco más disruptiva, ¿no? Y es cómo se puede financiar también proyectos dentro del Sistema Nacional de Sanidad a través de fondos europeos. La verdad es que a lo largo de estas jornadas hemos visto cómo nuestro aparentemente, bueno, no solo el nuestro, ¿no? Porque en otros países también, paupérrimo Sistema Nacional de Salud necesita la inyección urgente de fondos de alguna manera. Al menos si queremos mantener el estándar de Servicio Nacional de Sanidad que nos propusimos, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial con el estado del bienestar, ¿no? Un sistema que básicamente tiene que ser público, tiene que ser de acceso universal y más o menos gratuito, ¿no? Hemos visto a lo largo de estas jornadas varios sistemas o varias estrategias para que el Sistema Nacional de Sanidad pueda ser sostenible con la inyección de los fondos necesarios. Una que hemos visto hace un minuto es la adopción de la tecnología que sea lo suficientemente disruptiva para aumentar productividad del sistema, con lo cual disminuyan los costes. Esto es una estrategia que evidentemente también usa el mundo industrial. Otra posibilidad es el partenariado, lo hemos visto, ¿no?, la colaboración público-privada, que evidentemente incorpora de forma automática fondos adicionales al sistema y que además, si esos procesos externalizados, o bueno, esa palabra no suena muy bien, esos procesos que hace el third party, pues cuenta con un expertise especializado, pues también puede ser que consigan beneficios en productividad. Bueno, y hay una tercera posibilidad, que es la que vamos a hablar aquí, y es que alguien desde fuera pague la fiesta y compense aquello que nos pasa habitualmente en los centros sanitarios, ¿no?, que es lo de tener crédito adecuado y suficiente, sobre todo para el capítulo de inversiones, ¿no?, que es como un sueño jamás realizado, ¿no? Bueno, esto que es como las megas, ¿no?, que a ver las haylas, pero esto de los fondos europeos no tenemos muy claro exactamente. Luego Juanjo nos contará un poco mejor esto, ¿no?, si realmente existen. Bueno, pues sí existen, porque lo hemos visto, ¿no? El plan INVEAT ha conseguido que renovemos el parque tecnológico de alta tecnología de la sanidad de forma en que yo creo que no hemos conocido a lo largo de la historia. Una inversión tan grande de dinero para renovar todas nuestras resonancias, los TACs, los equipos de hemodinamia. Y hay otro caso que va a ser nuestro hilo conductor, que es cómo también fondos europeos han servido para financiar lo que es la construcción y también la dotación, parece ser, de lo que es el nuevo Hospital 12 de Octubre. Ayer durante el cóctel hablábamos de cómo, en realidad, a Madrid las reformas de sus grandes centros de referencia, los grandes hospitales, pues ha llegado un poco tarde, ¿no? Y rememoramos lo que había pasado ya casi 70 años antes, ¿no?, cuando el plan de infraestructuras sanitarias de la dictadura del año 45 también llegó tarde a Madrid, porque mientras todas las capitales de provincias tenían su residencia, en Madrid hasta el año 64 no se inaugura La Paz o Puerta de Hierro, ¿no?, que son los grandes hitos. Madrid invirtió muchísimo en hospitales de primera y segunda nivel a través de su plan de infraestructuras, también hechos gracias al partenariado en su totalidad, bueno, una parte muy importante, y evidentemente toca ahora efectivamente la reforma de los grandes hospitales. Hoy vamos a hablar de la del 12 de octubre, pero también está en cartera, evidentemente, la que hemos vivido o la que van a vivir en La Paz, y también, bueno, la de Laura Marañón, que también está aquí, su gerente y su directora de gestión. Bueno, pues para hablar de todo esto, yo tengo el gusto de presentar a quienes me acompañan aquí en la mesa, y empiezo por el primero, aunque debería empezar por las damas, pero voy a empezar por el primero a mi izquierda. Juan José Tomás Fernández del Hoyo. Juan José es subdirector general de Fondos Europeos y Política Regional, con lo cual no puede ser persona más indicada para hablar de estos temas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, además doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, e incluso tiene un máster a través un máster especializado
en Economía y Política Internacional en México, en el Centro de Investigación y Docencia y Economía. Es también profesor, o ha sido profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, creo recordar, y bueno, y su número de publicaciones como autor principal o como coautor son tan grandes que voy a remitir su mención, ¿no? A continuación, tengo el gusto de presentar a María Teresa Calvet Alguacil. María Teresa es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es máster en Administración de Empresas también, y su trayectoria profesional, bueno, ha pasado desde como asesora comercial de la Embajada en Costa de Marfil, de la Embajada Española, luego del Banco de Desarrollo también en Costa de Marfil, un mismo puesto también en Filipinas y actualmente está en el Banco Europeo de Inversión, donde es Senior Officer de una institución que luego nos va a contar en qué consiste, que es Jaspers. Y por último, me complace presentar a mi gran amigo y maestro, eso es lo más importante que tiene, Pepe Nieves, José Nieves, bueno, pues de formación licenciado en Derecho, máster en Derecho Sanitario por la Universidad Complutense, máster de especialidad en Gestión de Recursos Humanos, bueno, evidentemente es abogado, es un desastre como otro cualquiera, pero eso pasa, es una cosa que puede pasar, es ser letrado. Bueno, y en su actividad profesional, pues, ¿qué decir, no? Ha sido jefe de servicio personal del Hospital General de Alicante, director de Recursos Humanos del Hospital Ramón y Cajal, subgerente del Hospital de Torrevieja, San Jaime, director de Recursos Humanos en el Hospital La Paz, y bueno, y desde hace unos cuantos años que yo le conozco, pues director de Gestión y Servicios Generales en el Hospital 12 de Octubre. Pepe también colabora en muchos másteres como docente y bueno, yo creo que a nivel de la Comunidad de Madrid pues, es un referente en buena gestión en lo que son las direcciones económicas de los hospitales. Hechas las introducciones, lo que sí me gustaría, porque yo creo que este tema es realmente nuevo para los que están presentes en la sala, para mí al menos es totalmente nuevo, es que nos contarais un poco, bueno, desde vuestra institución, un poco qué es lo que hacéis, un poco un resumen un poquito de cuál es vuestra posición y la institución que hace de forma muy rápida, ¿no? Cuáles son las líneas maestras de vuestra actuación. Juanjo, cuando quieras. Pues yo estoy en la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en estos momentos. Ejerzo el puesto de subdirector general y dentro de esa subdirección lo que hacemos es la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, es decir, los dos fondos estructurales principales que conforman la política de cohesión, aparte del Fondo de Cohesión, que España no puede acceder a él porque tiene una renta por habitante superior al 90% y por lo tanto perdió ese estatus, ¿vale? Por lo tanto, no gestiono ni mecanismos de recuperación y resiliencia u otros fondos de gestión directa como puede ser el Horizon 2020 o como puede ser el Programa Europeo en materia de salud, ¿vale? Que luego, de todas formas, pues algunas indicaciones podemos hablar al respecto. Vale, ya creo que estás ya entrando en tema, esto ya te lo voy a preguntar luego porque quiero que efectivamente nos hagas un esquema mental de cuáles son esos famosos fondos europeos, cómo se estructuran y un poco también cómo se accede a ellos. Bueno, Teresa, cuéntanos un poco qué es Jaspers, ¿no? Primero las siglas, no sabemos muy bien lo que significa y, bueno... Pues, Jaspers es un programa, asistencia conjunta para apoyar el desarrollo regional. Se lo creó la Comisión Europea en el año 2007 y vive dentro del Banco Europeo de Inversiones, que también contribuye a financiarlo en forma de contribuir con personas. Yo, por ejemplo, represento una contribución del banco al programa, pero los gastos los paga en su mayoría la Comisión. Y fue creado para ayudar en un principio a los nuevos Estados miembros a preparar proyectos que pedían subvenciones de los fondos europeos correctamente, porque las exigencias para preparar estos proyectos, los estudios de viabilidad que hay que hacer y los análisis que esos estudios deben incorporar, bueno, pues resultaban un poco extraños al principio, pero poco a poco hemos ido creciendo geográficamente, es decir, la cobertura, y ahora trabajamos en todos los países de la Unión Europea y también trabajamos en algunos países fuera de la Unión Europea, por ejemplo, Albania, Bosnia, Macedonia, y probablemente sigamos creciendo geográficamente por otras zonas.
de momento en Europa. Somos como 100 personas, estamos divididos por sectores y trabajamos en el sector de transportes, carreteras, ferroviario, transporte marítimo, en agua, que es muy importante. De hecho, hay compañeros míos ahora mismo trabajando con la Junta en Andalucía para una nueva estrategia, es un proyecto muy interesante. Energía, por supuesto. Desarrollo urbano inteligente, y la división en la que yo estoy cubre investigación y desarrollo, informática, todo lo digital, comunicaciones, salud y educación y formación. Muy bien. Bueno, Pepe, y ahora, aunque sea un poco baladí, presentar el 12 de octubre unos datos, ¿no?, así generales de producción y demás. Hombre, ya que has preguntado tú y que no había ya habla inglesa por aquí, esta frase de que no necesita presentación, yo creo que sería muy acertado en el caso del Hospital Universitario 12 de Octubre. Pero bueno, daremos unas pinceladas, ¿no? El Hospital Universitario 12 de Octubre es un hospital público de la Comunidad de Madrid, que está adscrito al Servicio Madrileño de Salud y que ha desempeñado durante 50 años, estamos de aniversario, pues una intensa, excelente, innovadora actividad asistencial, docente y también de investigación. Esas tres pilares que nos definen en nuestro Sistema Nacional de Salud como los pilares fundamentales de nuestra razón de ser, pues en el 12 de octubre yo creo que es un hospital que desde el principio ha tenido un excelente desempeño. Es un hospital que tiene y hace todos los trasplantes de todos los órganos. Es un hospital que su investigación lo sitúa entre los 3 primeros de España, con una repercusión de orden internacional, que lo veis en los periódicos de forma últimamente, además, con cierta frecuencia, con proyectos muy interesantes y muy relevantes, de gran traslación. Es un hospital que tiene pues, 40 quirófanos, que tiene 300.000 urgencias, 1 millón de consultas, que hacemos unas 30.000 intervenciones quirúrgicas, como otros grandes hospitales, ¿no? Hay unos cuantos grandes y magníficos hospitales en España. El 12 de octubre es, sin duda, uno de ellos. Cuando ha dicho mi compañero Luis, que ha convivido conmigo en el hospital muchos años, lo del paupérrimo Sistema Nacional de Salud, sí quería hacer una matización. A pesar de que tenemos una insuficiencia de financiación y de crédito, a pesar, la realidad de los resultados, lo objetivamente contrastable y que no se puede dudar, es de que tenemos un sistema de salud de primer nivel, en lo científico, en lo técnico y en, sobre todo, el impacto que sobre la sociedad tiene nuestra actuación, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. En cuanto tengamos mejor financiación, en cuanto tengamos mejores cosas, vamos a ser ya no los terceros o los cuartos, los mejores del mundo, ¿no? Supongo yo. Sí, bueno, esto se incardina un poco con esto que bueno, ya es antiguo, ¿no? La idea de Michael Porter de resultados en salud, que bueno, que no es más que lo que importa al paciente dividido por el coste, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, bueno, si el coste baja, pues eso sube o al revés, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no sé si lo hemos introducido bien, pero quisiera remarcar que al igual que el INVEAT ha sido algo excepcional, y esto creo que Juanjo nos lo va a contar un poquito mejor, el que se haya conseguido financiar en la totalidad, además del proyecto, que en el fondo no deja de ser construir un hospital, aunque sé que no se ha vestido así para que pudiera entrar efectivamente en los pilares estratégicos de lo que son los fondos estructurales y de inversión de la Comunidad Europea, es un hito, ¿no? Yo no sé, también Teresa nos puede contar, al menos en España, que yo sepa, no hay ningún proyecto de esta magnitud que se haya de esta magnitud y este tipo que se haya financiado con fondos europeos, ¿no? Lo cual hace que esto sea una singularidad, no sé si replicable, eso ya no lo sé, porque yo creo que hay un pequeño truco aquí que Juanjo nos contará, ¿no? Y es efectivamente esos fondos, ¿qué fondos son?
tiene mucho que ver con la recuperación, con los fondos de recuperación que fueron necesarios tras la crisis del COVID, ¿no? Yo, Juanjo, sí que me gustaría, por nosotros que somos mucho más legos, ¿no?, que nos contaras un poco cómo se articula y cómo funciona esta política de cohesión de la Unión Europea, ¿no? Que nos has adelantado antes un poquito, pero o sea, un marco general para que tengamos una idea de dónde salen estos dineros y un poco cómo se reparten, cómo se articulan y qué elementos son determinantes para que las regiones y unos proyectos como estos puedan acceder a esos fondos. Bien, es un tema complejo que no sé si podré simplificarlo. Seguro que sí. Pero muy brevemente, la historia de la política de cohesión tiene su raíz prácticamente con el Acta Única Europea. En 1975 existía un instrumento que era el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que juntamente con el Fondo Social Europeo pues es el instrumento clásico de financiación de esta política, más tarde la política de cohesión, más tarde el Fondo de Cohesión. Es una política que ha vivido impulsos, ha nacido con impulsos, ¿vale? Intentando abrirse con los brazos y con los puños un boquete dentro del presupuesto comunitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque la principal política que sustentaba la Unión Europea era la política agraria común. Y la política agraria común, con un proceso de liberalización muy importante, pues ha sufrido un desmontaje bastante significativo. Y, sin embargo, la política de cohesión, como consecuencia, en primer lugar, de lo que sería la Unión Económica, con el Acta Única Europea de 1987, y, en segundo lugar, con el Tratado de Maastricht en 1992, el camino hacia una moneda única, que todos sabemos que en 1999 ya nos manejamos en euros, pues ha sufrido impulsos de crecimiento en sus dotaciones presupuestarias, hasta llegar prácticamente a 1/3 del presupuesto total del marco financiero plurianual, es decir, del total de recursos que moviliza la Unión Europea, ¿vale? Otro impulso de la política de cohesión ha sido las adhesiones, la extensión hacia el este de Europa, ¿vale? Tomemos en cuenta que en 1984 se incorporan ni más ni más menos que 20 países miembros que suponen el 25% de la población europea y con un nivel de renta per cápita pues muy reducido. De tal forma que estos países llegan a capturar un 51% aproximadamente del presupuesto de cohesión. Claro, España se mete un bacatacazo tremendo, ¿no? Porque pasa de 50 y tantos mil a 36.000 millones de euros aproximadamente, ¿no? Un país rico en aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que tiene su efecto estadístico, porque lógicamente con la entrada y esta incorporación, el promedio de la renta per cápita, pues evidentemente baja. Y eso es lo que expulsa a España, por ejemplo, del Fondo de Cohesión. ¿De acuerdo? Actualmente nos movemos en el 6º marco de financiación plurianual. ¿Y qué es un marco de financiación plurianual? Pues es el marco financiero que está consensuado entre el Parlamento y el Consejo, dictando, enumerando cuál es la dotación presupuestaria de cada una de las políticas que financia la Unión Europea, ¿vale? Y entre ellas la política de cohesión. Y este 6º marco, para que os deis cuenta, el forjarlo, pues costó desde la primera propuesta que tiene lugar en mayo del 2018 por parte de la Comisión hasta diciembre del 2020, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues prácticamente por varios aspectos, sobre todo el mecanismo de recuperación y resiliencia. El mecanismo de recuperación y resiliencia abre una dotación presupuestaria enorme, 750.000 millones de euros aproximadamente, en Next Generation, 750.000 millones de euros, de los cuales 672.000 millones es justamente el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es una dotación importantísima y brutal, ¿de acuerdo? Ahí lo que pasa es que el Consejo tenía la última palabra, el Consejo tenía la última palabra, puesto que cuando se responde a crisis económica, el Consejo puede adoptar políticas sin contar con el Parlamento. El Parlamento con esto se enfada mucho, y comienza, ¿vale? Hasta que al final, en diciembre del 2020, surge el nuevo marco financiero plurianual y nos encontramos con una nueva etapa, la nueva generación de programas que son el 2021-2027, aunque se ejecutarán hasta 2029. Bueno, estamos ejecutando todavía la generación del 2014-2020, con pagos hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso es un poco lo que es la política de cohesión. Una política
nacida con impulsos, con estancamientos, con una capacidad redistributiva realmente baja, porque supone aproximadamente el 1,46% de la renta nacional bruta disponible de la Unión Europea, y por lo tanto no es una política de la cual pueda esperarse una capacidad anticíclica de respuesta a la crisis. Y justamente por eso se tienen que adoptar, al margen de ella, mecanismos financieros adicionales, como es el READ o como es el Next Generation. Esto sería un brochazo muy, muy, muy genérico, ¿no?, de lo que es la política de cohesión. De hecho, de esos fondos un poco motivados por la crisis del COVID, ¿no?, el Next Generation, yo creo que a España le tocaban 140.000 millones, creo recordar. 80.000 millones en préstamos, 60.000 millones en subvenciones a fondo perdida. Y luego en REAC creo que había unos 12.000, si no me equivoco, aproximadamente. Sí, 47.000 millones aproximadamente es la dotación total, y de ahí 12.000, un 20%, que es un ratio bastante favorecedor para España, porque el peso de los registros socioeconómicos de la crisis hace que España pueda ahí tener una participación bastante más activa. Y en tu opinión, el ritmo de ejecución de toda esa inversión está teniendo, porque bueno, hemos oído en la televisión, ¿no?, que parece que no se está ejecutando porque que yo recuerde, los fondos REAC, como has dicho tú, finalizan a finales justo de este año, ¿no? Y el Next Generation creo que será hasta el 2026, si no me equivoco. Agosto del 2026. Estamos, digamos, ejecutando esos dineros de forma adecuada, o desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid vamos con un ritmo razonable o no. Yo te hablo de la Comunidad de Madrid. Sí, ya sabía que no me ibas a decir nada más. Es lo que me corresponde. Estaba tirando a ver si podía soltar algo, pero bueno. Bien, en el caso de la Comunidad de Madrid se abre una ventana de oportunidades, luego podemos profundizar en ello, para la financiación del sistema sanitario como consecuencia de la crisis sanitaria, valga la redundancia, a partir del 2020, ¿no? En primer lugar, con 2 reglamentos, que son de marzo y abril, de coronavirus, en los cuales la Comunidad de Madrid pudo cofinanciar aproximadamente unos 137 millones de euros en gasto sanitario. Compra de equipamiento, mascarillas, EPIs, etcétera, ¿de acuerdo? Con una tasa de cofinanciación del 100%, ¿vale? Ahí se abre una ventana de oportunidad que hace que el gasto sanitario, que no está muy presente en los esquemas de financiación europeos ni de la Comunidad de Madrid, ni en general de la política, digamos, de cohesión en España, ¿de acuerdo? Ahí se abre esa ventana de oportunidad. La segunda fue el READ que más que reacciona, diría que súbete a la burra y a la carrera, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el READ se acuerda en diciembre del 2020, y al contrario de estos reglamentos del coronavirus, que cofinancian al 100%, pero tomando en cuenta que no es ayuda adicional, lo que te hacen es lo siguiente en estos 130 millones de euros. Tú te tienes que gastar, lo que pasa es que por cada euro de gasto te dan un euro de ayuda. Mientras que en el 2014-2020, tomando en cuenta la tasa de cofinanciación para la Comunidad de Madrid, por cada euro de gasto es medio euro de ayuda, ¿vale? Por lo tanto, esos 2 reglamentos no suponen más que una mayor tasa de cofinanciación, pero no fuente adicional de recursos, ¿no? Sin embargo, en el caso del READ sí que supone un importante aporte de recursos, ¿vale? Tú mismo lo has dicho, 47.000 millones, de los cuales 12.000 son para España, de los cuales aproximadamente para la Comunidad de Madrid pues han sido del orden de unos 1.300 millones de euros, ¿de acuerdo? 1.300 millones de euros, tomando en cuenta que se incorporan tanto al FEDER como al Fondo Social Europeo, ¿vale? Aproximadamente con una distribución porcentual 52-48 FEDER, Fondo Social Europeo, ¿de acuerdo? En el caso del FEDER, porque estos fondos se tienen que incorporar a la programación 2014-2020. Entonces yo me esperaba que por parte de la Unión Europea hubiese un planteamiento en el cual se incorporasen no al marco financiero que ya se estaba prácticamente finalizando, 2014-2020, hasta el 30 de diciembre del 2023, sino al marco financiero 2021-2027 hasta el 31 de diciembre de 2029, en el cual puedes justificar gasto. Pero no, cogen, en 2020 suelta el reglamento del READ y lo tienes que gastar
hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, facturas o documentos probatorios de valor equivalente pagados a los beneficiarios, contratistas, etcétera, ¿de acuerdo?, antes del 31 de diciembre de 2023. Y es justo en este programa donde se incorpora la gran reforma del Hospital 12 de Octubre. Claro. ¿Por qué teniendo esa limitación temporal? ¿No? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué teniendo esa limitación temporal, ¿no?, de finales de 2023, cuando de hecho el programa de ejecución de la propia obra del hospital, el inicial, era algo más extenso, se decide incorporar precisamente ahí? Bueno, porque en primer lugar hubo que hacer un ejercicio de compatibilización de recursos entre la dotación de fondos que se hace por parte del mecanismo de recuperación y resiliencia, los PRT, ¿de acuerdo?, de los cuales a la Comunidad de Madrid le corresponden aproximadamente unos 2.400 millones de euros y que prácticamente cofinancia lo mismo que cofinancia el FEDER. Es decir, una economía más verde, ¿vale?, una economía centrada en investigación, desarrollo, innovación, digitalización, ¿de acuerdo? Y básicamente ahí concurren ambos dos instrumentos. Por lo tanto, hubo que hacer una planificación de qué cofinanciaba uno y qué cofinanciaba otro, ¿no? De tal forma que en el caso del READ, el 93% es gasto sanitario, porque se cofinancian 350 millones de euros, que no es baladí, en gasto sanitario, dedicado al refuerzo que se hizo como consecuencia de la pandemia en personal sanitario, ¿vale?, con gasto sanitario, ¿vale? Se construyen 6 operaciones de gasto envolviendo todos esos 350 millones de euros que estamos ahora justificando y que tendremos que justificar antes del 30 de diciembre de 2023. Luego vamos a una carrera. Eso por un lado. Por otro lado, se está cofinanciando en el marco del REA 13 convenios efectuados por la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica con los INDEAS, Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, y con las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para realizar, creo recordar, 37 proyectos de investigación en materia de resiliencia contra virus y pandemias, de acuerdo, los cuales están siendo ejecutados y también tendrán que estar finalizados antes del 31 de diciembre del 2023. Y el tercero, pues es justamente, no voy a decir la estrella, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a 2 representantes, que es el Hospital 12 de Octubre, de acuerdo, con 226 millones en principio de ayuda, ¿vale?, en principio, de acuerdo, que es un gran proyecto. No es el único gran proyecto que se ha abordado con fondos estructurales, pero no teníamos esta experiencia en Gran Hospitales. Se ha cofinanciado la línea de metro hasta el Mar de Cristal y se ha cofinanciado el del barrio de la Peseta. Es decir, en materia de transporte sí, se han cofinanciado grandes proyectos con todos los requerimientos, ¿no? Pero en el caso del Hospital 12 de Octubre es la primera vez. Y por lo tanto, Pepe, pues hubo que poneros de acuerdo en qué era toda esta mecánica de gestión, seguimiento, verificación, control del gasto, etcétera, etcétera, que es burocráticamente bastante prolija, ¿no? Y donde hemos contado con la ayuda justamente de Jasper, ¿de acuerdo?, porque contactamos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda nos habló de Jasper y a partir de ahí es cuando justamente hicimos el contacto con vosotros para que saquésemos adelante el proyecto y sí, el cual podéis contar, claro, evidentemente. Eso, efectivamente, Pepe, cuéntanos un poco, ¿no? Juanjo nos ha contado un poco el marco y la excepcionalidad también hasta cierto punto, ¿no?, de esta financiación de un proyecto como el del Hospital 12 de Octubre. ¿Cómo se pergeña esto? O sea, ¿cómo nace? ¿Desde dónde sale la idea de que de repente esto, lo que, bueno, en realidad es la fase final de reforma de un gran hospital con un presupuesto de, bueno, que son 120.000 metros cuadrados aproximadamente, y un presupuesto de 200, bueno, eso fue subiendo, ¿no?, ahora 220 y tantos millones de euros, podría ser susceptible de que entraran ahí, ¿no? ¿Y cómo es el mecánica, ¿no? Porque hay un momento en que efectivamente también hay que recurrir a Jaspers para preparar, porque claro, no hay ninguna experiencia, ¿no?, en la preparación de una documentación tan, yo no lo he hecho, ¿no?, pero imagino tan singular como la que requiere efectivamente. Y sobre todo porque en cierta medida, y corrígeme si estoy equivocado, tampoco había que hacer excesivamente patente que lo que se hacía era construir un hospital, ¿no? Había algo que tenía mucho más que ver con los pilares estratégicos, a lo mejor precisamente en estos de mejora, ¿no?, de cara al paciente, a los profesionales y, bueno, no sé.
oportunidad del proyecto tú conoces bien. Sí, pero yo no lo puedo contar. Cómo surge, ¿no? Vienen efectivamente los fondos REA que aparecen y yo sí quisiera relatar, narrar el momento. Yo sé que hay muchos compañeros de hospitales aquí. En el momento en que todo esto aparece en un hospital, en una dirección gerencia, en una dirección. Aparece la posibilidad de financiar y allá por noviembre, octubre, nos llaman y nos preguntan a la gerente, oye, ¿estaríais vosotros en capacidad de...? Y claro, si te dan financiación dices que sí, pero tiene que estar concluido el 31 de diciembre del 2023. Esto estamos hablando de noviembre del 2020. En noviembre del 2020 todos recordamos cuál era la situación en los hospitales, en la Comunidad de Madrid, sanitaria del país, con un COVID todavía con mucha potencia y con unos procesos asistenciales difíciles, ¿no? Y con una adaptación de todo aquello que fue extraordinariamente difícil y en la que participaron de forma encomiable todo el sistema sanitario, los profesionales especialmente. En ese momento, cuando estábamos en eso, nosotros teníamos licitado en el año 2019, habíamos conseguido a lo largo de ese año y terminar en el 20, tener un proyecto para la construcción de un nuevo hospital. Ese proyecto, efectivamente, como decía Luis, acababa en el año 2025-2026. Por lo tanto, lo que hubo en primer lugar que hacer es coger el proyecto, bueno, primero tomar la decisión de que vamos a hacerlo. Mi gerente, que es mucho más valiente que yo, porque yo cuando analizo la cosa digo, esto no debe ser nada fácil, dice, oye, que nos podemos comprometer. Y lo cierto es que la Comunidad de Madrid, nuestra Consejería de Sanidad, la Viceconsejería, la Dirección General, Consejería de Hacienda, optan y confían en nosotros o apuestan por nosotros, por el hospital, no por todo el hospital, y dicen, pues es posible que estas personas puedan hacer, esta institución pueda hacer real el terminar esta obra dentro del plazo del 31 de diciembre de 2023. La primera dificultad que tuvimos que encarar, la primera, fue coger el proyecto y encajarlo en los requerimientos que exigía el REAT. Es decir, la factura última tenía que estar el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre de 2023 y abonada a los que ganaran, ¿no? Entender que en ese momento solo teníamos un proyecto que había que adaptar, no estaba hecha ni la licitación ni nada por el estilo. Cogemos, se estudian, nos juntamos con los arquitectos, con los profesionales, con todo el equipo y vemos que es posible dividir el proyecto en dos fases o en dos etapas, porque lo digo fase, hubo una gran discusión, ¿no? Etapa, fase, fue muy divertido. Yo aprendí mucho en esto del vocabulario y en dos etapas. Una etapa, y lo importante era que una etapa tuviera capacidad operativa suficiente y autónoma, es decir, que la finalidad, la naturaleza de la prestación y el servicio al que estaba destinado fuera en sí misma y completa. Analizamos el proyecto y efectivamente la parte de todo el bloque, la parte relevante, la gran importancia del proyecto era la construcción del bloque técnico, quirúrgico y todo el tema de las plantas de habitaciones, etcétera, etcétera. Y eso lo diseñamos así, se encajó en esa realidad y luego hicimos un ajuste del cronograma para que fuera posible terminar el hospital el 31 de diciembre de 2023. Como imaginaréis, eso llevó su aquel, ¿no? Y insisto porque creo que es importante en aquellos momentos en los que nos encontrábamos, ¿no? Cuando hacemos esos ajustes, la experiencia que tenía de fondos europeos, ahora no es que sea mucha, pero
la que tenía entonces, Luis lo sabe, era 0. Mis colaboradores también 0, ¿no? Y aún así pues dijimos, oye, vamos, nos informaron, nos enteramos de Jasper y es verdad que ha sido, y quiero remarcar esto, muy laborioso. Pero no ha sido incluso complejo algunas cosas, la parte económica, las tasas de retorno, el impacto socioeconómico, eso ha podido ser un poco más complejo. Pero no ha sido difícil porque hemos tenido un apoyo impresionante a través de la consejería, bueno, de quien estaba hablando de los fondos, de Juanjo, de la Consejería de Hacienda, de mi consejería y de Jasper. Estos dos apoyos han hecho, no podían quitarnos lo laborioso del asunto, pero sí hicieron que no fuera difícil. Nos guiaron y nos llevaron hasta lograr tener un estudio financiero, un EPS, que pudimos presentar conjuntamente y les pareció adecuado a la comisión y nos otorgaron la ayuda, ¿no? Esa parte en la que fue un aprendizaje para nosotros valiosísimo. Fíjate, yo creo, Luis, que lo más importante para nosotros, lo voy a decir ahora por el tema de la construcción y lo demás, ha sido el aprendizaje que nos ha llevado la metodología, el rigor que ha supuesto desarrollar todo este proceso. Que quieres pedir más dinero ya. Está diciendo no, ya aprendido. Pero este año no. Y fíjate, la primera cuestión... bueno, este año no, después, viene. Oye, ya veremos. La primera cuestión sí quería remarcar que nos exigió, me acuerdo, una conversación con Juanjo en Hacienda. Dice, oye, que tienes que presentar, ya estábamos trabajando con vosotros tenéis que presentar, y yo creo que haya sido el éxito. Luego os pondré una foto de cómo está el hospital hace un par de semanas. Del éxito de poder hacer esto en esa época, fijarlo bien, en hacer la licitación, la ejecución de todo esto, ha sido cuando nos dice, oye, tienes que determinar la gobernanza. Fue el primer documento que tuvimos que hacer. ¿Cómo vais a gobernar, cómo vais a coordinar, a dirigir todo este proyecto desde el punto de vista económico, de los recursos, de las personas que se van a dedicar? Uno que, en fin, tampoco tenía así muchísima experiencia, desarrolla como 15 folios, te los devuelven y dice, no, si es que me tienes que decir que si Antonio Pérez Martínez está en el proyecto, ¿cuántas horas de su trabajo va a dedicar a hacer qué? Bueno, en este punto, Pepe, yo me gustaría que Teresa nos contara, o sea, cómo Jasper ayuda a la generación precisamente de esta documentación y qué singularidades, Teresa, si es que las tiene o notasteis, ¿no?, cuando empezasteis a colaborar en este proyecto. Tampoco sé si previamente habíais hecho algún tipo de proyecto como este, tanto por la envergadura como por la tipología, ¿no? Bueno, previamente hospitales muchos, pero en las circunstancias concretas, con la premura que había en este caso, no. Además, era la primera vez, el primer hospital en España para Jaspers. Antes de nada, aclarar que Jaspers ni es obligatorio y además es gratis. Es voluntario y gratuito. Los 4 que éramos el equipo, desgraciadamente solo yo estoy aquí hoy, pero fuimos 4. Adam Kozierkiewicz, experto en hospitales en muchos países y hace muchos años. Enrique Treviño y Sergio Carpano. Enrique es ingeniero y Sergio es experto en medio ambiente y cambio climático. Pues entonces, en estas circunstancias concretas era la primera vez y lo primero que nos llevamos fue un poco de susto al ver que no sabíais nada de cómo se hacía. El susto fue generalizado, ¿no? Pero enseguida empezaron las cosas a ir bien y mejor. De hecho, no fue el único hospital que acudió a nosotros. Desgraciadamente, otros no estaban preparados porque no había tiempo, no habían hecho la licitación a tiempo y no podían, por lo tanto, terminar antes del 31 de diciembre. Y luego hubo otro hospital
en la región de Málaga que también trabajó con nosotros, pero es como la fábula de la tortuga y la liebre. Al final la tortuga llegó la primera a la meta. Y muy bien, porque bueno, fue un proceso para nosotros también enseñar. No sé si ahora puedo entrar en los detalles, en las grandes diferencias. O sea, nosotros nos encontrábamos con que, y nos ha ocurrido más veces, lo que se considera proyecto es la parte de ingeniería, de arquitectura, todo lo técnico. Y no, para la comisión el proyecto implica mucho más. Es, como tú has explicado, todo lo necesario para que el hospital funcione en el nuevo edificio. O sea, también el equipo, aunque no se financie con estos fondos. También la forma de gestionar el hospital, etcétera, etcétera. Entonces son muchas más cosas las que hay que describir en detalle. Y luego el hilo conductor es muy lógico. Empezamos con una situación que es un problema. Hay un edificio que se está cayendo literalmente a pedazos. Tenemos que... Eso no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho Teresa. Con lo cual... Bueno, nos lo enseñaron. No, ninguna implicación. Entonces hay que resolver ese problema, hay que establecer claramente cuáles son los objetivos y después, para lograrlos, y eso aquí empezamos ya con las grandes diferencias. Hay que hacer un análisis de opciones. Hay distintas formas de lograr los objetivos, claro. Eso siempre pasa en la vida. Pero entonces hay que definir las mejores, realistas, no cualquier cosa que se nos ocurra, y hay que poderlas comparar de todas, o sea, hay que encontrar unos indicadores que nos permitan comparar las distintas formas de llegar a nuestros objetivos. Después de eso tenemos un análisis de demanda y tenemos el análisis financiero, que nos tiene que demostrar que es condición necesaria, pero no suficiente, que el proyecto por sí solo no se puede financiar. Por lo tanto, tenemos necesidad de fondos públicos. Y luego un análisis económico que ya nos da la condición suficiente, que es que al usar fondos públicos y subvenciones tenemos que demostrar cuál es el beneficio para la sociedad. Y esto supone definir todos los beneficios y no solo cuantificarlos, sino monetizarlos. Y al final llegamos a un par de indicadores, que son el valor neto actual y la tasa de retorno, que tiene que cumplir, tiene que ser mayor que la tasa de descuento, en fin, todas estas cosas. Y luego, además, hay que hacer un buen análisis de riesgos. Y eso se toma muy en serio. ¿Qué es lo que puede fallar? Y si falla, es muy grave, es medianamente grave, no importa mucho. Y todos estos análisis son los que poco a poco fuimos desarrollando pues a lo largo casi de 2 años, ¿verdad? Casi, sí. Todo el proceso, sí, casi 10, 20 meses aproximadamente. En ese análisis de riesgos, el factor temporal era tal vez el más importante, ¿no? ¿O no? Pregunto. Es una pregunta, no estoy afirmando. Pues sí, porque luego la comisión, para aprobarlo, bueno, hay varios métodos, pero el que nosotros recomendamos como el más rápido en este caso, necesita otros 3 meses más. Y todo esto tiene que ocurrir antes del 31 de diciembre de este año. Había tal vez otro riesgo, que no sé si se cuantificó, era cómo se partía de un proyecto que había navegado con unas condiciones de contorno pues, que eran las que eran, ¿no? Y cómo se podía adaptar ese proyecto a unas condiciones que eran diferentes. En principio, pues ¿no? El plazo, ¿no? Que supongo que tendría que acontecer unos cambios importantes en los modos constructivos y demás, ¿no? Y también, en principio, en el propio presupuesto, ¿no? Que está en ese proyecto. Esa contingencia, ¿cómo se gestiona, cómo se gestionó? Porque, bueno, ya casi es el pasado, ¿no? Eso como... La evaluación de alternativas. Sí, a ver, estoy hablando de en qué forma esos supuestos modificados al proyecto, que tendría que haber sí o sí, porque realmente seguro que las condiciones constructivas tuvieron que cambiarse, cómo se gestiona, ¿no? Cuando entiendo pues, que hay en el propio proyecto que se presenta no hay un presupuesto pues, que debe ser cerrado, ¿no? y consistente. Como estaba en la elaboración del proyecto, lo que contaba es un poco más complejo desde el punto de vista técnico, tú lo sabes, lo primero que se hizo fue ajustar el proyecto en 2 etapas.
Luego, la adaptación de todo lo que iba a ser la obra es que era coherente con las finalidades que se pretenden con los fondos FEDER REACT, en concreto el tema del COVID. ¿Por qué? Porque estábamos todavía inmersos en esa etapa y el hospital, como tú muy bien sabes, aprendió cómo afrontar toda esa serie de necesidades y lo aprendió bien. Y lo que hicimos fue hacer un proyecto dentro, y se terminó a tiempo, fue casi en el noviembre del 2020 más o menos, y se acomodó ese proyecto. Y ese es el proyecto luego que se licita, se supervisa, como tú pensás y tal, y se licita, y esa acomodación. Y luego el tema del tiempo, que era un riesgo muy importante. El tema del tiempo, lo que te contaba antes, que yo creo que lo que apostamos fue por aquello de la gobernanza. Yo creo que tenemos unos técnicos y que tenemos unas empresas y que tenemos una capacidad técnica en los hospitales y en las empresas constructoras y en la industria altísimamente potente. Y creo que algunas veces, desde el punto de vista de la Administración, lo que tenemos que mejorar es la gobernanza del proyecto. Me va a permitir que discurra, ya sabes que me gusta la historia. La gobernanza muchas veces es la clave, en mi opinión, del éxito o del fracaso de la cosa. Si en el año 100, un señor Agripa decide construirse en Roma, ¿no?, el Panteón, y fue capaz de construir una cúpula magnífica, ¿no? Aparte que es muy bello edificio, una cúpula. La tecnología, el conocimiento, el desarrollo de la sociedad era capaz de hacer eso. Cuando se desarrolla el íter histórico, se entra a la Edad Media, caen los procesos, se produce una pérdida de lo que era el Estado, de la gobernanza de las cosas, por resumir mucho. Lo cierto y verdad es que hasta que se hace, casi con Miguel Ángel, la cúpula del Vaticano, o la de Florencia, con Brunelleschi, si queréis, es decir, 1600 años después, en Europa, no se fue capaz de hacer una cosa igual. ¿Qué diferencia había? No eran los mismos, las mismas personas, la ciencia estaba. La única diferencia que algunos historiadores y algunos filósofos dicen, y políticos y sociólogos, era la gobernanza de las cosas, la capacidad de organización de las cosas. Pues en ese aspecto decía que lo primero que hicimos fue la gobernanza y nosotros nos esforzamos mucho en que esto funcionara bien. Y creo que esos esfuerzos, ese rigor en el seguimiento, en los procedimientos, en los controles, en la participación de todos, la Consejería de Hacienda, la Consejería de Sanidad, Jasper, podría poner además nombres, ¿no? Todos coordinados y dirigidos a un objetivo común, con una superestructura potente, pues ha dado como consecuencia que una cuestión que era muy difícil sea hoy una realidad. Es decir, que la organización, en mi opinión, como teníamos los mimbres fundamentales, que es la capacidad técnica y el conocimiento, era lo que tenía que imbricarse en ese concepto para alcanzar el fin. Y estoy yo tentado de poner la foto ya hace un rato largo. No, espera un poco que te voy a corregir, es que no lo puedo evitar. No está claro que el Panteón fuera obra de Marco Agripa. No, eso sí es verdad. Pero es posterior. Pero yo el siglo X. Sí. Perdonar, es un detalle histórico. Y es verdad lo que has dicho antes, ¿no? Y yo creo que la pandemia lo que sí nos ha enseñado es que efectivamente tenemos grandes empresas. O sea, que esto que hemos hablado aquí de la colaboración público-privada, en una situación como esa de crisis donde nadie se plantea nada, es como visceral, ¿no? La actuación funciona y funciona muy bien. De hecho, evidentemente los ejemplos es como, recuerdo el plan de elasticidad, ¿no?, que se habló en la Comunidad de Madrid, de cómo los hospitales adaptaron sus infraestructuras de forma elástica, ¿no?, de forma además inmediata prácticamente, para atender a aquella avalancha de pacientes, con la colaboración evidentemente de la industria también y de las empresas, y un caso también yo creo que es un hito,
en la Comunidad de Madrid, precisamente, es la construcción del Hospital Isabel Zendal, ¿no? En 4 meses se monta una infraestructura sanitaria que, evidentemente, en la que colaboraron más de 10 empresas a la vez, en un hito, yo creo que fundamental. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo. O sea, el conocimiento, la tecnología, ¿qué hace que eso sea excepcional? Pues lo que tú has dicho, ¿no? La gobernanza. Cómo en un momento dado, pues todo ese conocimiento que ya existe, no inventamos nada, pues se pone, no sabemos muy bien por qué, o bueno, sí lo sabemos, porque al final hay un procedimiento, ¿no? de gestión, ¿no? Sí, sí. Se pone y es lo que hace que surjan cosas que son extraordinarias, ¿no? Y es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos muy buenos ejemplos de las cosas extraordinarias que se produjeron, ¿no? Yo me gustaría, Teresa, que me contaras, está claro, ¿no?, en la forma en que Jaspers ayuda, ¿no?, a la preparación de estos, no sé cómo se llaman, si son dosieres o proyectos o para conseguir fondos europeos. ¿Qué más cosas hace Jaspers o de qué otra forma ayuda en el desarrollo, ¿no?, de la actividad que tiene como interés, ¿no?, la consecución de efectivamente que consigamos, pues, ayudas europeas? Gracias, Luis. Sí, porque efectivamente nosotros también podemos ayudar a beneficiarios finales en diseño, por ejemplo, de planes y de estrategias, y eso también lo podemos hacer a favor de las autoridades de gestión, porque nos encontramos que en muchos países la capacidad administrativa es muy limitada. Ahora la Comisión, como ha explicado Juanjo, les ha dado mucho trabajo, muchas cargas. Cada uno de estos fondos y mecanismos tiene sus rigores y sus condiciones, y entonces nosotros podemos ayudar también a elaborar planes de inversión, estrategias, incluso orden de prioridad para inversiones que se les han presentado y tienen que decidir cuál va primero y por qué, es decir, a seleccionar criterios. Y eso lo podemos hacer al nivel de la autoridad de gestión y al nivel de los beneficiarios de los proyectos o de los promotores también. Estas actividades no son una inversión física, pero es trabajo que también hacemos. Muy bien. Y Juanjo, yo por cerrar un poco el capítulo de fondos europeos, la aplicación de los fondos europeos en el ámbito de la política sanitaria en la Comunidad de Madrid, ¿se ha circunscrito solo hasta, o cuéntanos un poco más, o qué hemos hecho a nivel global, ¿no?, en política sanitaria y aplicación de fondos europeos? Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es contextualizar a la región de Madrid dentro de la política de cohesión. Porque si no, difícilmente se puede visualizar cuál es el papel que juega la financiación por parte de los fondos europeos en capacidades sanitarias en este esquema, ¿de acuerdo? Entonces, como bien sabéis, o si no os lo digo, las regiones se estructuran en 3 tipos: regiones desarrolladas, como es la Comunidad de Madrid, cuando se tiene una renta por habitante superior a la media de la Unión Europea. El caso de la comunidad es el 114% de la media, ¿vale? Regiones menos desarrolladas, que son las que tienen una renta inferior al 75% de la media, y luego lo que se llama las regiones intermedias, que son regiones en transición, que tienen una renta comprendida entre el 75 y el 100%. Y esto es importante a la hora de comprender 3 cuestiones. En primer lugar, ¿qué volumen de recursos? Porque evidentemente, como tú has dicho, depende de los recursos para que puedas financiar cosas, ¿vale? Pues evidentemente la tipología de región te va a condicionar cuál es el volumen de recursos que puedes atraer de los fondos europeos, en primer lugar. En segundo lugar, cuál es el esfuerzo del gasto público que tiene que hacer las administraciones para atraer esos recursos. Y en tercer lugar, qué capacidad, qué margen de maniobra tienes a la hora de esos recursos elegir a qué los dedicas, ¿vale? Con relación a la primera cuestión, para que te des cuenta, en el periodo 21-27, la Comunidad de Madrid tiene 1.400, perdón, como total de comunidad, ¿vale? Son 1.475 millones de euros, de los cuales 892 son administrados por la Comunidad de Madrid y el resto por el Estado, para desarrollar sus políticas en programas regionales, ¿de acuerdo? La articulación se efectúa porque muchas veces me llaman por teléfono, oye, quiero participar en... No, es que los programas ya vienen definidos. Vienen definidos sus objetivos, con una estructura de objetivos que tiene que respetar los reglamentos comunitarios, su estructura de prioridades, y
te tiene que decir qué líneas de actuación vas a desarrollar y quién las va a desarrollar, lo que se llama beneficiarios. Es decir, quién inicia y ejecuta las actuaciones. Volviendo a la primera cuestión con relación a los recursos, 1.475 millones de euros, ¿vale? ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues depende. Por ejemplo, si lo contextualizamos con relación a regiones españolas y vemos Andalucía, que cuenta con una población de 8,5 millones, la Comunidad de Madrid está en 7, pues supone que va a tener 12.700 millones de euros. ¿Vale? Entonces, 12.700, ¿vale? Con una población es evidentemente mayor, pero no mucho mayor, ¿no? Y para que te des cuenta del efecto y no hacer esa comparación entre Madrid con otras, si cogemos, por ejemplo, a Castilla-La Mancha con Castilla y León, Castilla-La Mancha es una región menos desarrollada. Desgraciadamente ha habido un corrimiento muy importante como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la crisis económica de regiones españolas desde desarrolladas, 7, que han pasado a ser en transición, y de regiones que estaban en transición a menos desarrolladas. Solamente estaba Extremadura como región menos desarrollada y ahora la acompaña Andalucía y la acompaña Castilla-La Mancha. Poniendo esa comparativa, Castilla-La Mancha y Castilla y León tienen una población similar, sobre los 2 millones de habitantes, un poco más Castilla y León, y mientras que Castilla y León es una región que está en transición y se lleva 1.200 millones de euros, Castilla-La Mancha, con algo menos de población, 2 millones, se lleva 2.400 millones de euros. Porque tiene otro estatus ahora, ¿no? Claro, entonces es muy importante qué estatus tienes como región, si eres desarrollada, ¿de acuerdo? Si eres en transición o eres menos desarrollada, ¿vale? En segundo lugar, la tasa de cofinanciación, ese esfuerzo presupuestario que hay que efectuar, ¿vale? Las regiones menos desarrolladas pueden llegar hasta una tasa de cofinanciación de subvención comunitaria hasta el 85%. En el caso de las regiones en transición, hasta el 60%, y en el caso de las regiones desarrolladas, hasta el 40%. La Comunidad de Madrid es un 40%, en el periodo de programación anterior era un 50%, hemos perdido 10 puntos. Esa segunda cuestión también hay que tenerla en mente. Y lo tercero, muy importante, ¿no? Los grados de libertad de una región para poder decidir hacia dónde va el gasto. Oye, yo quiero más gasto sanitario. Pues no, eso no es factible. ¿Por qué? Porque uno de los principios de funcionamiento de la política de cohesión es la concentración. Y dentro de la concentración de recursos, concentración con relación a los objetivos estratégicos que hay que perseguir y concentración temática. Con relación a la concentración temática, ¿qué es lo que significa esto? Hay estructurado 5 objetivos políticos reglamentariamente para el periodo 21-27. Los 2 primeros son una economía más inteligente e innovadora, que agrupa aquellas líneas de actuación que van ligadas a la investigación, el desarrollo, la innovación, la agenda digital, etcétera, ¿vale? Y una economía verde, ¿vale? Y la economía verde es política en materia de eficiencia y ahorro energético, en energías renovables, en transición justa, en un transporte urbano más limpio, en infraestructuras verdes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una región desarrollada no se posiciona en la misma posición que una región menos desarrollada, porque tiene que dedicar el 85% de sus recursos a estos 2 objetivos y solamente tiene de maniobra un 15% restante. ¿Me explico? Por lo tanto, esas son las circunstancias que hay que ver a la hora de comprender el margen de maniobra que tienes para financiar gasto sanitario. ¿Significa eso que no se pueda cofinanciar gasto sanitario? Sí que se puede. Y si quieres luego entramos en ello. Sí, si quieres en otra. Lo que pasa es que es verdad que en el marco que nos planteas se ve que es más complejo, ¿no? Si quieres lo explico ya. Sí, yo creo que explícalo ya porque Pepe quiere poner las fotos, pero vamos a dejar que sufra un poco. Claro, entonces los próximos 24 minutos son para Pepe. Son para fotos, no te preocupes. De acuerdo. Bien, lo que te estaba comentando, ¿no? En relación a si es posible cofinanciar gasto sanitario, dentro del objetivo político 4, que está dedicado justamente a la inclusión social, sí que es posible, ¿de acuerdo? Juntamente con el gasto educativo, gasto en formación, gasto en empleabilidad, gasto en infraestructuras sociales, está el gasto en materia sanitaria. Pero ¿qué es lo que pasa con la Comisión? La Comisión no le gusta las infraestructuras en el caso de las regiones desarrolladas. No están bien vistas, ¿vale? El ladrillo igual que no mola. ve otro tipo de cosas. No mola en absoluto, ¿de acuerdo?
Esa es la primera circunstancia que hay que tomar en cuenta, ¿vale? Con lo cual ese principio que se llama de subsidiariedad pues parece que queda un poco olvidado y rezagado, ¿no? Que es que el escalón que está más cerca justamente del administrado pues es el que decide las políticas de gasto, ¿vale? Pero bueno, viendo un poquito esta circunstancia, ¿es posible financiar gasto sanitario? Sí, a través del objetivo político 1 de investigación e innovación y a través de dos líneas de actuación muy concretas. En primer lugar, a través de la digitalización y, en segundo lugar, a través de la investigación, desarrollo e innovación. Ya te he hablado del READ, que está financiando investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? De tal forma que en materia de investigación, desarrollo e innovación, aquellos agentes que estén interesados pueden concurrir a convocatorias abiertas por la Dirección General de Investigación e Innovación, ¿de acuerdo? Hay tres grandes líneas que son bastante interesantes. Una es lo que se llama el efecto tractor, otra son las entidades colaborativas y otra es el sello de excelencia. Estas tres líneas de actuación, cuyas últimas convocatorias son del 2023, la más importante es la de tractor, con unos 82 millones de euros, la sigue el sello de excelencia con unos 40 y tantos millones de euros. ¿En qué se basan? Se basan en financiar investigación e innovación que esté cercana al mercado, ¿de acuerdo? Bajo un principio que es la colaboración entre una gran empresa, al menos 3 empresas de pequeño tamaño, pymes, un centro de investigación que puede ser público o privado u centro tecnológico, ¿de acuerdo? De ahí se elige un jefe de filas que va a hacer la gestión burocrático-administrativa, ¿vale? Estas tres líneas de actuación, que las pueden encontrar en la página web de la Comunidad de Madrid, cofinancian investigación en materia sanitaria. De tal forma que el 30% del gasto de estas convocatorias se ha venido ascribiendo en este tipo de actuaciones, ¿no? A través de inteligencia artificial, a través de células madre, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estaba interesado precisamente por mis rodillas, ¿vale? En una recuperación de rodilla, ¿vale? Pero, ¿vale? Las células madre parece que pueden servir para casi todo. ¿Vale? Nos hace más jóvenes también. Sí. O sea que, bueno, en el marco efectivamente de esos un poco pilares estratégicos, ¿no? La verdad es que en sanidad somos muy creativos. Y luego viene la digitalización. Que no somos muy creativos, o sea que todo lo que tiene que ver con digitalización, con innovación, desarrollo. Y bueno, y hay otro punto que no has contado, bueno, que sí has contado, pero has pasado por encima, que es el tema de descarbonización, que imagino que también está, ¿no? Y bueno, aunque parezca mentira, también los hospitales son grandes focos consumidores de energía, con lo cual... Sí, pero no es esa la línea de actuación. Seguramente se nos ocurriría alguna cuestión sobre eso, ¿no? Pero en la agenda digital sí quisiera destacar, ¿vale? Porque es importante que la nueva Consejería de Digitalización, el SERMAS, están poniendo en práctica aproximadamente unos 110 millones de euros, tienen en el programa 21-27, para digitalizar la asistencia primaria, para el gobierno del dato, para desarrollar software que acerque al ciudadano, etcétera, etcétera. Es decir, que existe toda una línea de actuación por parte del SERMAS y de la Consejería de Digitalización en este aspecto dentro del nuevo programa. ¿Se puede cofinanciar? Sí, pero en ámbitos muy concretos. Muy concretos, ¿vale? Bueno, también, a ver, es muy importante y, bueno, de hecho en la Comunidad de Madrid se ha hecho efectivo, ¿no? Efectivamente la digitalización como motor también, pues efectivamente de productividad, ¿no? Y como también para hacer efectivamente mucho más digital la relación entre la administración y el ciudadano, que bueno, que era una especie de entelequia que no, que creíamos que sabíamos que tenía que ser así, pero no es. Igual en sanidad, pues seguramente esa digitalización y ese acercamiento del ciudadano a su propia, bueno, pues eso, ficha sanitaria y sus propios datos, pues también es muy importante. Y luego, perdona Luis, ya en otro bloque, que no son fondos estructurales, existen posibilidades también de financiación, que si quieres luego hablamos de ellas, ¿vale? Vale, luego hablamos de esas otras posibilidades. Vamos a dejar que Bebe ponga las fotos porque ya nos han puesto sí, alguna Pepe, ¿no? Y estamos un poco intrigados. Eso es... vayan pasando, ¿no? No, pero cuéntanos un poco porque si no, no sabemos. No, sí quisiera hacer hincapié en el tema de que no les gustan las infraestructuras. Nosotros, esto era un render. Por aquí anda el arquitecto, don Luis González. Sí, no le has hecho gorrazos todavía, anda por aquí. Y mira que, ¿verdad? Bueno. Esto es lo que se dibujó en su momento y esto es lo que hay. Eso es una foto
de hace una semana, un par de semanas. Eso es incluso mejor la realidad que el dibujo. Cosa que sí, ahí lo tenéis, ¿no? Eso es una realidad. Hablando de infraestructuras, nosotros en todo el estudio que se hizo, son unos, sin contar los documentos anexos, casi 800 folios, estaba enmarcado en un plan estratégico. Decían, nosotros nos lo creemos. Nos creemos que no solo hacíamos ladrillo, porque entonces hubiéramos cogido y hubiéramos puesto en una exageración lo mismo que teníamos nuevo, ¿no? Básicamente. Si yo estoy encantado de tener lo que tengo, que estoy funcionalmente, hubiera hecho lo mismo, lo replicaría. Pero ni el presente, ni el corto, ni el medio plazo iba a ser iguales. Y lo que nosotros diseñamos y contamos a lo largo de todo el plan es que las infraestructuras, el ladrillo y la tecnología y la organización son palancas, elementos esenciales para conseguir los fines que pretendemos. Puestos desde lo más nimio a lo más, si queréis, genérico. Tú dices que dentro de tus objetivos tienes que tener una actividad, ¿no? El tema verde, ecología. Tienes que tener menos consumo energético, una racionalidad en el ejercicio del agua, etcétera. Cuando eso es algo bueno en sí mismo. Cuando tú diseñas el hospital y tú presentas el estudio, dices, pues nosotros hemos hecho... No, a nosotros nos pedían cuánto dinero y en qué has invertido con la finalidad de hacer un control del uso del agua. Y cuando le contábamos ya las partidas concretas y con qué finalidad y qué se conseguía, nos decían, ya, pero y si tú llegas a un señor y hables, dices, ¿qué política del consumo y uso del agua en el hospital tenéis? Porque yo puedo tener una magnífica instalación y tecnología que me regulen el consumo de agua. Pero si eso no va aparejado con un gobierno, con una política, con unas instrucciones, con una política, en definitiva, en términos generales, de cómo se consume el agua, te puede valer de menos. Y en esa nueva forma un poco de pensar, un poco cómo se gestiona el proyecto, me imagino que la ayuda a Jaspers, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Sí, no, pero además fue fundamental porque surgió la pregunta. Comentamos en el café que mandábamos nosotros los informes y mandábamos versión 52, plan, a Jaspers, y volvía a la versión 52. O sea que, pero sí que es importante que nosotros sí que hemos hecho eso. Si nosotros decimos que el acercamiento o que tenemos que reducir en la estancia media y tenemos que hacer una intervención quirúrgica menos agresiva, todo esto yo tengo que hacer en la infraestructura y tengo que comprar la tecnología y adquirirla en ese sentido. Y todo eso se iba explicando, detallando, como debería de ser siempre, por otra parte. Y además... Sí, en el fondo es orientar a resultados, ¿no? Efectivamente, con alternativas. Como... Es decir, que no se trata solo de hacer el ladrillo. Yo insisto, para hacer ladrillo hubiera hecho lo mismo. Se trata de tener unos objetivos, de prever lo que va a suceder dentro de lo posible, y eso lo saben muy bien los profesionales, de aprender de lo que nos pasó en el COVID, toda esa cuestión que se aprendió, la capacidad de la flexibilidad, que se hablaba mucho, todos hablábamos de flexibilidad, de las cosas líquidas, todo era líquido. No, pues fuimos capaces de demostrar con unas instalaciones que tenemos, Luis, tú lo viviste. De hace 50 años, sí. Hicimos, vamos, líquido no, aquello era un torrente. Sí, era un pantano desbordado, sí. Y se hizo con las mismas instalaciones. ¿Qué fue lo importante? La capacidad de iluminación, la estructura de los profesionales. Si tú dices los profesionales son un valor, pues tienes que tener en la estructura capacidad de salas de reuniones que faciliten una integración de comunicación, igual que con los pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, que una de las herramientas, una de las palancas, por supuesto que es la infraestructura, siempre que realmente la diseñes y la orientes a tus objetivos. Muy bien. Por aclarar un poquito más, Teresa, ¿a quién ayuda Jaspers en general? Este proyecto está claro, ¿no? Pero ¿a quién más ayuda? ¿Y qué entiendes tú o
¿cuáles son las ventajas fundamentales de trabajar con vosotros? Bueno, si me permites, a raíz de lo que ha dicho José, quería añadir que efectivamente el hecho de que el hospital ya tuviese una estrategia muy clara permitió elaborar todo lo demás con mucha más facilidad, porque ellos ya tenían lo necesario. Solo había que explicarlo de una manera determinada, pero ya marcado los objetivos. Ya existía la estrategia. Exacto. El por qué, dónde querían llegar con todo aquello, con toda esa inversión. Bueno, ayudamos a autoridades de gestión, a promotores, a beneficiarios, como dije antes. Ventajas de trabajar con Jaspers. Una vez que se ha terminado este estudio y luego se ha enviado el formulario que hay que enviar a la comisión, etcétera, etcétera, lo que queda es una herramienta que puede servir para toda la vida del proyecto, toda su vida. Se puede volver atrás, se puede ver lo que se dijo, se puede utilizar para medir hasta qué punto lo que se pensó se iba a lograr se ha logrado y si no, por qué, qué ha fallado, etcétera, etcétera. O sea que es una herramienta a lo largo de toda su vida. También es cierto, que, aunque no sea en absoluto obligatorio, que se accede con más facilidad a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones una vez que Jaspers ha estado involucrado en la primera fase, la de la preparación de la solicitud de subvenciones de la Comisión. Y, de hecho, en otros países tenemos ejemplos de eso. Y aunque no sé si todos los que hay en la sala, los que han quedado, son de Madrid o no, pero en aquellas... Tiene mérito, los que se han quedado, hay que reconocerlo. Los valientes que están aquí todavía. Las provincias que tienen acceso al mecanismo de transición justa, que antes mencionó Juanjo, también tienen la posibilidad de obtener en su pilar tercero, que combina préstamos del BEI con subvención, tienen posibilidad de acudir a nosotros para que les ayudemos a lograr esa subvención, que luego además se complementa, incluso se completa en algunos casos, con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Muy bien. Bueno, y ahora ya, Juanjo, yo creo que nos hagas el spoiler ese que nos has anunciado de que otras formas hay de financiar, ¿no? Que nos has contado que había algo que te guardabas en la cartera como... Directamente de tu bolsillo. Como traca. Bueno, mi bolsillo está fatal, como traca final, ¿no? A ver qué... Bien, pues la tercera vía es lo que se llaman los proyectos de gestión directa, ¿vale? Y aquí hay que ejemplificar una vía muy importante que es el antiguo Horizon 2020, que ahora se llama Horizon Europa, ¿de acuerdo? Que es el programa marco de investigación, desarrollo e innovación de la Comisión, muy importante porque date cuenta que movilizan aproximadamente 95.000 millones de euros, 95.000 millones de euros en el periodo 2021-2027. Si bien una gran parte, por una reorientación que hubo de este programa marco de investigación, que fue uno de los objetos de discusión justamente entre el Consejo y el Parlamento, porque iba a haber un recorte y el Parlamento no estuvo de acuerdo con él. Bien, uno de los redireccionamientos de esta política ha sido justamente hacia la empresa. Aproximadamente el 70% de los recursos deben de estar dirigidos hacia empresa, ¿de acuerdo? Pero, no obstante, pueden participar en ellas empresas, grupos de empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y las propias administraciones públicas, ¿de acuerdo? Entonces, funcionan mediante convocatorias que van soltando en diferentes áreas de I+D+I, ¿de acuerdo? Entre ellas tiene un pilar que es en materia de capacidades sanitarias y, por lo tanto, en investigación sanitaria, que es bastante importante. Justamente esto tiene una conexión con el instrumento que he señalado anteriormente del sello de excelencia de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, porque a veces tu proyecto es bueno, pero en el corte de puntuación no ha pasado y le puedes redireccionar, ha sido bueno, ha tenido un aprobado, pero ha habido proyectos que han sacado mayor puntuación y no han logrado captar la financiación de este instrumento. Entonces, esos proyectos pueden obtener la financiación a través del sello de excelencia de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, que tiene una dotación de 40 y tantos millones de euros. ¿De acuerdo? Eso, por lo tanto, es una vía bastante importante, si bien tiene algunas condicionantes. Lo primero, tiene que tener un valor añadido europeo
por lo tanto debe de ser capaz de suscitar el interés y el beneficio para el conjunto de la Unión Europea. Y en segundo lugar, funciona de una forma transnacional en materia de cooperación, porque al menos tiene que participar 3 instituciones de al menos 3 Estados miembros de forma cooperativa, y uno de ellos actúa como jefe de filas del proyecto. Te presentas a la convocatoria, de acuerdo, funciona igual que los proyectos de cooperación territorial. Hay una evaluación, te dan la puntuación, ¿vale? Y entonces puedes lograr una captación que puede ser de hasta el 100%. ¿Vale? Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de las convocatorias, que son públicas, ¿vale? Y las podéis ver en la página web de la Unión Europea con relación al lanzamiento de estos proyectos, ¿de acuerdo? Incluso hay una línea de asistencia por parte de la Comunidad de Madrid para preparar este tipo de proyectos, porque tiene que ser todo en inglés, con un formulario específico, etcétera, etcétera. Y hay un apoyo técnico, una oficina de apoyo técnico para estas labores. Esa es una vía. Y la otra vía es la de Salud Pro Europa, que es un programa que se abrió justamente como consecuencia del coronavirus. Se pregonó un reglamento que es de 2021, ¿vale? Y tiene algo así como 10 objetivos, este reglamento en materia sanitaria, ¿no? Garantizar la sanidad transfronteriza, garantizar la prevención en la salud, desarrollar la inteligencia artificial en la salud, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Está abierto incluso a cooperación transnacional por parte de países que no pertenecen a la Unión Europea. Tiene una dotación de 5.000 millones de euros, ¿vale? Y también funciona, bueno, lo que se elabora es un programa de trabajo de carácter anual, y ese programa de trabajo luego se desarrolla con 3 tipos de posibilidades de articulación. Una es de gestión directa por parte de la Comisión, a través de contratación de determinadas políticas que les interesa desarrollar, y entre ellas justamente la Reserva Estratégica de Medicamentos, ¿vale? Se cofinancia justamente con este instrumento, ¿de acuerdo? ¿Y qué más iba a decir? Bueno, que esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es subvención directa. La Comisión dice, a través de las plataformas estratégicas, ¿vale? Que tienen los diferentes Estados miembros como agrupaciones de colaboración público-privada. Y la tercera es justamente la convocatoria competitiva. Entonces, eso lo podéis encontrar en una página web específica. Se llama, quien lleva la gestión es ADEA, con H, HADA, que es la Oficina Ejecutiva para la Salud y la Digitalización. Y yo mismo he consultado y ves la convocatoria cuando se abre, de qué tipo de proyectos se pueden presentar, el tipo de financiación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entrando en la propia página de ADEA, ¿vale? Con H, insisto. O sea que, bueno, como veis hay muchas posibilidades, muchas desconocidas, ¿no? Por la mayor parte de los que estamos en la sala, ¿no? Con lo cual no se cierra la posibilidad, efectivamente, de conseguir financiación extraordinaria para el Sistema Nacional de Salud. Bueno, como me habías puesto las fotos, Pepe, yo quería un poco preguntarte, eso es la culminación de, bueno, pues no sé cómo llamarlo, de un proyecto, hasta cierto punto también de una ilusión, de una visión, o lo que quieras llamar. ¿Cómo es un poco el día a día de eso, ¿no? O sea, ¿el día a día de esto? Sí, ya sé que la pregunta es lo suficientemente compleja, pero vamos a ver, hasta llegar ahí, teniendo en cuenta que hay que seguir manteniendo la actividad del hospital, sí. Es verdad que en el 12 de octubre teníamos la gran ventaja de que era un proceso de reforma por sustitución, quiero decir que había un espacio suficiente para que los nuevos edificios no entraran en conflicto, aunque eso siempre hay cierto tipo de conflicto, ¿no? con las instalaciones funcionantes, ¿no? Pero bueno, eso cómo se llega a gobernar, ¿no? Incluso habéis tenido la necesidad de contratar algún tipo de ayuda adicional, además de la propia dirección facultativa. O sea, todo eso de la gobernanza que nos has contado, ya en el día a día, ¿qué te gustaría señalar? Que dices tú, bueno, esto es fundamental, ¿no? Si en cualquier otro momento, si hiciera esto mismo, repetiría esta necesidad, ¿no? Sí, contártela entera es que es muy larga, pues son 5 folios. Señala lo que te parezca más. Y queda poco. A ver, lo primero que quiero resaltar, que lo has dicho tú, es que durante todo este proceso se ha seguido
trabajando en el Hospital 12 de Octubre, ha sido trabajando y prestando exactamente la misma asistencia de todo orden, la misma docencia y la misma investigación que venía realizando, y con la misma calidad. Es decir, no ha sufrido ni la más mínima disminución la actividad del hospital durante la ejecución de la obra. Es verdad que teníamos el espacio y la parcela. El equipo directivo, el equipo de profesionales, era exactamente el mismo. Para realizar, contando ya todo este proceso que se ha realizado dentro del hospital, nombrado órgano ejecutor, creo que se llamaba así. Esto fue una cosa que además trabajó mucho Juanjo. A mí me daba un poquito de miedo, pero bueno, no ha salido, parece que muy mal. Éramos las mismas personas que llevábamos y los mismos compañeros que estábamos en el hospital. Como ayuda tuvimos un contrato pequeñito de asesoramiento que se terminó muy pronto, y después ha sido con el trabajo y con la ayuda de nuestros compañeros de la Consejería de Sanidad, del SERMAT, de los servicios centrales, de Jasper y de Hacienda, ¿no? Ha sido una elaboración interna e intensa, ¿no? Lo que más resultaría el rigor en mantener la gobernanza y en los procedimientos, en la elaboración de las cuestiones, y la dedicación, sin duda, el entusiasmo y déjame que te lo diga, la fe y la creencia de un montón de compañeros, de un montón de profesionales que creímos, que creen y que tenían capacidad y ganas de hacer posible que eso sucediera. Si a mí me dijeras qué es lo más importante, querer, tener ganas y ser riguroso. Vale, y ahora la parte negativa, errores aprendidos a no repetir. Para no repetir. O bueno, puedes decir el proyecto entero, te entendemos, pero eso no vale. Hombre, aprendes que si las cosas previas, las partes previas, el proyecto, la elaboración, el tiempo que dedicamos a la proyección fuera más intenso, más riguroso, pues todo sería mucho más fácil. Mucho más fácil. Muy bien, bueno, quedan 5 minutos. Yo no sé si por parte del público hay alguna pregunta. Yo creo que debería haber muchas preguntas, porque seguir el camino del proyecto del Hospital 12 de Octubre bueno, puede ser muy interesante dentro de sanidad, incluso para otros proyectos que están en ciernes, como hablamos, como puede ser efectivamente el Hospital La Paz, aunque posiblemente siga otros derroteros, o incluso el Oro de Marañón o alguno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid que están pendientes de una gran reforma. Por ahí había una pregunta, el micrófono, no sé, ¿no hay micrófono? Ah, sí, it's coming. Buenas tardes, Javier Godoy, de Carburos Metálicos. Enhorabuena por la exposición, enhorabuena por el proyecto, que es impresionante por todos ustedes. Y una curiosidad, todos estos fondos y el sistema, y Jasper y el Banco Europeo de Inversiones, ¿tiene la limitación que tiene que haber entidades públicas en los proyectos o puede ser 100% privado? Yo creo que Juanjo te ha tocado, algo os he explicado, pero... No, Jasper no es un aportador de recursos, es una oficina técnica de apoyo. Lo ha explicado perfectamente antes Teresa, ¿de acuerdo? Con relación al Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones es un banco que financia proyectos de las administraciones públicas a un tipo de interés más bajo que el del mercado, porque la captación de sus recursos y los costes de transformación se suponen que son menores. Y entonces realiza operaciones de cofinanciación en diferentes modalidades, ¿vale? Por ejemplo, en materia de depuración de aguas residuales, en materia de redes de abastecimiento, en materia de redes de transporte, etcétera, etcétera. Insisto, es endeudamiento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto entra dentro del marco de endeudamiento de la administración, en este caso regional.
endeudamiento. Para complementarlo, también puede financiar proyectos del sector privado y también puede tener participaciones de capital y garantías ofrece también. Porque también está el Fondo Europeo de Inversiones, que es parte del mismo grupo, en realidad es el grupo del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, todos los entes que forman parte del grupo en total cubren todo eso. Con un sistema de avales, y el otro es Fondo de Capital Riesgo en el Banco Europeo. Pero vamos, el centro de actuación central del Banco Europeo es la administración pública. Muy bien. Y también presta en todo el mundo, aunque de nuevo el centro es Europa. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, aprovechando que ya está aquí el consejero y el viceconsejero, vamos a terminar esta mesa. Yo como resumen diría que, bueno, la experiencia que hemos contado hoy aquí el 12 de octubre en cuanto a cómo se ha financiado lo que ya no es solo una obra o ladrillo, sino, bueno, de alguna manera el llevar a cabo un plan estratégico que se pergeña hace mucho tiempo, con unos objetivos y unas palancas muy concretas. Yo creo que es una experiencia única que había que contarla y, bueno, hemos hecho lo posible durante esas jornadas para contarlo y puede ser también un camino que puede servir para otros para seguir, ¿no? Sabemos que hay muchas palancas, la palanca que tiene que ver con la digitalización, y está aquí el Consejo de Digitalización en Sanidad es muy importante. Esa es una pieza fundamental en la posibilidad de inversión desde los fondos europeos, y creo que es algo que no debemos olvidar, ¿no? La sanidad requiere de muchas cuestiones y seguramente que los temas de innovación y digitalización serán los siguientes casos en los que podemos aplicar esta financiación europea. Muchas gracias.